Buenas noches a todos los que están acompañándonos por Facebook Live. Es un gusto poder tener a la diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Bienvenida a este programa Problemas Técnicos. Buenas noches para todos y todas, especialmente para usted, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. De igual manera, buenas noches a todas las personas que se han podido conectar en este medio. Y pues también para mí es un gusto poder conversar hoy con ustedes y poder intercambiar varios temas que pues sin duda serán de mucho interés para la población guatemalteca. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Buenas noches. Salikona la cuan chocó tocal cheribal li Ángel Ruli Jonal barco chocó tocal la cuichi scambal li esil utchan ruto atina caspi utich olop chuku li cuan juli ka común ajral choch panza li congreso han li kana Sonia Gutiérrez Raguay Ángel Runak to atina caspi rukinan van a kan tocal sakashnatin diputada nachiamana. Espero que también en este momento todas las personas estén ya conectándose. Y bueno, también este espacio es para las personas quienes están conectadas y puedan también hacer algunas preguntas al final del programa. Vamos a iniciar con una pregunta en este momento. Como todo el mundo, supongo que ustedes como bancada están dedicando su tiempo a acciones o a accionar en el contexto de esta pandemia. A grandes rasgos, ¿cuál es el trabajo que está realizando en este sentido, diputada? Sí, gracias, Carlos. Bueno, efectivamente, tal vez quisiera contextualizar un poco que a partir, como todos sabemos, a partir del 14 de enero fue que asumimos el cargo como bancada. Somos 4 diputados que conforman nuestra bancada y desde un principio nos dispusimos a trabajar una serie de iniciativas de ley. Recordemos que parte del trabajo que tienen los diputados justamente es legislar, fiscalizar, intermediar y sobre todo en el tema de la fiscalización, que creo que ha sido un tema bastante importante que no solo nuestra bancada, sino que también una de las funciones sumamente importantes que tienen los diputados en el Congreso es precisamente ello. Nosotros desde un principio que asumimos el cargo, vimos con mucha preocupación tratar de buscar consensos en una agenda legislativa que venga a atender las demandas de la población, en este caso de mujeres, de juventud, pueblos indígenas y otros sectores. Sin embargo, pues como todos sabemos perfectamente, venimos a afrontar una pandemia que está afectando a nivel mundial y sin duda alguna le dio un cierto giro a lo que estábamos nosotros proyectando. Es decir, con el tema ahora de la COVID-19, sin duda alguna se enfocó fondos específicos para la atención y para ver cómo se hace de alguna manera paliar la situación que estamos enfrentando. Entonces, nosotros sí asumimos con mucha responsabilidad, así como sabíamos perfectamente que había que mitigar la emergencia, pues también apoyamos el tema de los préstamos, pero también estábamos conscientes que sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de fiscalización y en ese sentido los 4 diputados que integramos nuestra bancada, tanto el diputado Aldo Dávila, el diputado Edgar Batres, el diputado Adán Pérez y mi persona, pues nos hemos dispuesto a trabajar distintos temas, desde salud, programas sociales, educación, empleo, porque eso es lo que ahorita nosotros estamos trabajando, tratar de decirle a la ciudadanía que sí, esos recursos tienen que llegar y mitigar de alguna manera toda esa situación que estamos enfrentando. Sin duda no vamos a resolver toda la crisis que hay en el país, estamos totalmente claros, pero tiene que llegar esa ayuda. Entonces hay un sentir muy profundo de la ciudadanía que a 2 meses después que hayamos aprobado estos fondos, hasta ahora se empieza ya a ver
ciertos fondos que empiezan a llegar, como lo es el bono familiar, el bono del empleo, pero sí ha sido muy tardado el proceso, a lo cual nosotros nos hemos pronunciado de cierta manera. Entonces, sí estamos haciendo un trabajo muy fuerte de fiscalización y sobre todo, tal vez acá resaltar, Carlos, que ese trabajo de fiscalización hemos sido acompañados también de la misma población. El diputado no puede hacer una fiscalización si no va acompañado de una auditoría social que la ciudadanía tiene que estar. Y de veras nosotros reconocemos que a pesar de la pandemia, que a pesar de que se le ha pedido a la gente que esté en casa con todo esto que está ocurriendo, pero también hemos visto ese sentir de la ciudadanía que sí también quiere conocer cuándo van a llegar las ayudas, a dónde van a llegar las ayudas, quiénes van a ser los beneficiarios, y esto es sumamente importante, porque entonces estamos tomando nuestro rol de ser ciudadanos también fiscalizadores de estos recursos que finalmente son recursos del pueblo, porque es el pueblo que finalmente los va a pagar. Entonces creo que eso es importante y hacia eso hemos adentrado nuestro trabajo durante estos meses que han sido bastante intensos, por cierto, porque ha sido bastante fuerte también el trabajo, pero estamos muy convencidos del compromiso que tenemos. El tema de la fiscalización es muy importante para el ciudadano guatemalteco. Se ha discutido y criticado la transparencia de los préstamos en el Congreso, que aprobó, que el Congreso aprobó al gobierno. Según información del partido WINAC, solo se ha ejecutado el 0.2% de los 6 millones de quetzales. ¿Podría explicarnos qué está pasando y por qué el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, no ha ejecutado los recursos? Bueno, vamos a esperar entonces. No sé si logramos recuperar la señal. Estamos en este momento conversando con la diputada Sonia Raguay. No sé si me escucha, diputada. Escucho bien. Esperemos entonces, en este momento. ¿Aló? Sí, sí me escucha. Perdemos la señal, creo que es la señal de internet, que no estamos muy bien por ahí. Entonces, sí me escuchó la pregunta y si quiere le repito la pregunta. ¿Me escucha ahorita perfectamente? No, está bien. Sí, mencionaba, nosotros dentro del trabajo de fiscalización hemos citado principalmente a las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de los recursos para los fondos de emergencia. Recordemos perfectamente que uno de los primeros decretos que aprobamos en el Congreso de Emergencia es el decreto 12/2020, y ahí van destinados varios recursos para el Ministerio de Salud en cuanto a apoyar parte de la infraestructura, insumos al personal, presupuesto para la realización de pruebas del COVID-19. También quedó establecido, hay presupuesto para la micro, mediana empresa, es decir, varios recursos que quedaron ahí con los 3,000 millones de quetzales, que es lo que en global tiene contemplado ese decreto. Pero recordamos muy bien que hubo un segundo decreto, que es el 13/2020, y ahí aprobamos 11,000 millones de quetzales distribuidos en 3 fondos específicos. El fondo de bono familia, que estamos hablando de 6,000 millones de quetzales, y también tenemos el Fondo de Protección al Empleo, que ahí estamos hablando de 2,000 millones de quetzales, mientras que estamos hablando también de otro fondo de apoyo económico de 3,000 millones de quetzales. Entonces, a eso se deriva que nosotros hemos citado tanto al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Trabajo, que son como las instituciones, y obviamente el Ministerio de
de Economía, quienes tienen a su cargo la ejecución principalmente de estos recursos. Y tal vez para enfocarme un poco a la pregunta suya del 0.2% que ha ejecutado el Ministerio de Desarrollo Social, a nosotros nos parece sumamente grave que esta institución es la que va a manejar mucho de los recursos que están establecidos. Solo en el bono familia estamos hablando de 6,000 millones de quetzales. O sea, y el mismo ministro de Desarrollo Social ha manifestado que por primera vez en la historia para ellos ha sobrepasado los recursos que han tenido, y ahora para ellos es totalmente nuevo y ha rebasado prácticamente todos los recursos que ellos han ejecutado. Sin embargo, algo que sí nosotros hemos manifestado con mucha preocupación es que, si bien es cierto, estos recursos duplicaron, triplicaron a lo que regularmente el ministerio ha ejecutado, pero también hemos hablado con ellos en relación a que el tema de los programas sociales, pues eso es parte de lo que ellos han apoyado en toda la institucionalidad, y por lo tanto esos programas sociales pues ya tienen una base de datos, ya tienen cierta expertise. No en vano fue que se determinó que fuera el Ministerio de Desarrollo Social quien lo ejecutara. Sin embargo, también hemos encontrado mucha ineficiencia, por decirlo de esa manera, pero también lo otro, y es un problema que se da en toda la institucionalidad del Estado, por lo menos es lo que nosotros hemos identificado, es la falta de coordinación interinstitucional con las demás instancias. Por ejemplo, en el decreto 12-2020 dejamos establecido un recurso de 700 millones de quetzales para alimento a la población. Quedó instituido 350 millones de quetzales para el Ministerio de Desarrollo Social y 350 millones de quetzales el MAGA. Pero resulta que a los casi mes y medio de que los citamos, pues ellos empezaron a decir que con el cambio que hubo ahora del ministro de Desarrollo, del Ministerio de Agricultura, que hace poco tiempo asumió el nuevo ministro, pues en una de las citaciones nos decía que a partir de que él asumió el cargo, se pudo hacer una mejor coordinación. Estamos hablando de un mes después de que se haya aprobado ese decreto. Entonces, sí vemos muchas veces esa ineficiencia, y tristemente es lo que sucede en la institucionalidad del Estado. Ahí sí todos los ministros, viceministros que han llegado a nuestra bancada, lo que han manifestado es la poca capacidad que tienen, porque no tienen suficiente personal. El tema del COVID ha hecho que el personal esté de turno, han tenido que salir con personal que esté limitado en esta crisis. Entonces, todo eso es ahí donde encontramos entonces lo dilatado que son los procesos, y no digamos lo burocrático que esto también puede estar sucediendo dentro de la administración pública. Entonces, hemos encontrado minuciosidades ahí de retrasos, de falta de apoyo técnico, de no tener recursos para funcionamiento, pero es lo que también hemos trasladado a los distintos funcionarios. Acá tenemos que resolver con los medios que tenemos, con el personal que hay, porque tenemos que atender una demanda de la sociedad guatemalteca. Nos tocó esa pandemia, nadie lo estaba esperando. Nosotros en el Congreso de igual manera tuvimos que aprobar estos recursos, y ellos tienen la obligación de ejecutar los recursos, pero no solo ejecutarlos, sino que también hacer que se ejecute de manera transparente. Eso es lo que nosotros también hemos exigido a los distintos funcionarios, principalmente por las desconfianzas que hay, y las desconfianzas que hay no es porque ahora se está generando, sino que tenemos antecedentes también de cómo el funcionariado pues no ha ejecutado de manera correcta, de manera idónea los recursos, y eso es lo que realmente ha generado quizás
un grado de incertidumbre y desconfianza cuando 2 meses después no vemos la ejecución de los recursos, que como digo, hasta esta semana se empiezan a notar cierta ejecución que esperaríamos eso pueda de alguna manera mejorar la ejecución, porque casi todos los ministerios, sí es muy reducido la ejecución presupuestaria que llevan hasta en esta, y estamos hablando casi a mitad de año, ¿verdad? Y ellos ya deberían de estar ejecutando en su presupuesto ordinario, no digamos los fondos que tienen destinados para la emergencia. Entonces sí ha sido bastante difícil también encontrar una institucionalidad eficiente y transparente, que es lo que ha demandado la población guatemalteca en estos días. Ustedes tuvieron una reunión el jueves 14 de este mes con el viceministro de Economía, Ricardo Bolaños. En una ocasión, pues ustedes discutieron sobre el bono de desempleo. ¿Les explicó por qué también esto está atrasado? Bueno, nosotros sobre el tema del bono de protección al empleo, ahí estamos hablando de 2.000 millones de quetzales, tuvimos citado al ministro de Trabajo y hoy justamente por la tarde todavía hicimos una reunión de trabajo con el ministro de Trabajo y con la viceministra responsable en el tema. Y nos explicaban que ha habido también algunas dificultades para poder tener el listado. Recordemos que la responsabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo es calificar todas aquellas solicitudes de suspensión de trabajo, porque ese es el procedimiento que se ha establecido. Y una vez calificado y aprobado que sí las solicitudes de suspensión de trabajo que los empleadores han empezado a tramitar en el Ministerio de Trabajo, entonces ya ellos, una vez depurado, tienen la responsabilidad de trasladarlo al Ministerio de Economía. Y es finalmente el Ministerio de Economía quien debe hacer la transferencia o el depósito hacia los trabajadores. Se escucha práctico, pero cuando empezamos a conocer cómo ha sido ese proceso, nos encontramos que así ha sido bastante difícil también, porque los empleadores muchas veces no envían toda la papelería necesaria. Han tenido problemas de DPI, han tenido problemas de que los nombres no han sido enviados correctamente. Y era un poco lo que también intercambiábamos con las autoridades del ministerio. Resulta que ahora, por esas deficiencias de carácter técnica que los empleadores que no han hecho bien los trámites al Ministerio de Trabajo, resulta que eso es lo que ha tardado mucho. Entonces, mientras que la clase trabajadora sigue esperando y no ha sido beneficiada. Entonces, resulta que mucho tiene que ver ahora que los empleadores tampoco estén cumpliendo a cabalidad y con los procedimientos que han tenido. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado es que cuando se envían las nóminas al Ministerio de Economía, resulta que todavía hay algunos problemas, que el número de cuenta no coincide con la persona, que se envió un número de DPI incorrecto, que corresponde a otro, en fin, ellos nos informan de tantas dificultades que hay, pero también es lo que nosotros hablábamos justamente hoy en la tarde con ellos. Necesitamos también que ellos eficienten estos procesos y es muy burocrático, que se supondría que después de que el Ministerio de Trabajo ya revisó, ya aprobó, ya verificó los datos, resulta que ahora en el Mineco volvamos a encontrar esas inconveniencias. Entonces, lastimosamente, quien sale más afectada son los trabajadores, y todo por responsabilidad de los empleadores que no terminan de enviar la documentación pertinente y de la burocracia que sigue habiendo en la institucionalidad del Estado, y seguimos castigando a los trabajadores. Entonces, también hablábamos de eso, cómo mejorar esos mecanismos. Es que es realmente lamentable y doloroso que en medio de una tragedia que estamos enfrentando,
no haya capacidad de atención inmediata hacia los trabajadores. Entonces, también son algunos aspectos que hablábamos y que ellos también tienen que facilitar estos mecanismos que ellos mismos nos han comentado que encuentran y que tienen que resolverse de alguna manera. Solo para mencionar datos. Hasta el 17 de mayo, según nos informaban las autoridades del ministerio, han ingresado 6.956 solicitudes de 2.856 empresas con trabajadores de 68.979. Y hasta la fecha, según la información que ellos han indicado, ya han recibido este beneficio 20.594 trabajadores. Es decir, que falta todavía un gran porcentaje para que pueda darse este apoyo. Estamos empezando. Entonces, también tenemos que facilitar mecanismos y una de las recomendaciones que dábamos es que sí la información tiene que ser más clara, que tiene que llegar a la población, que no es suficiente con información tutorial que ellos han dicho, pero hay gente que no tiene ni siquiera acceso a un teléfono, a internet. Entonces hay que fluir más la información y hay que hacer más conciencia a la clase empleadora, porque finalmente quienes van a no lo hace la clase empleadora, pues el trabajador jamás va a recibir el beneficio. He ahí un poquito las perversidades que hay dentro del mismo sistema, que encontramos siempre dificultades para la población más vulnerable y en este caso los trabajadores. Entonces, concretamente esa es la situación que estamos enfrentando en este momento sobre el programa de protección al empleo, que es la información que hemos estado tratando de incidir para que las autoridades mejoren y faciliten el apoyo hacia la clase trabajadora. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora vamos al tema de salud. Los médicos que trabajan en los diferentes hospitales que están atendiendo los casos por la COVID-19 han denunciado la falta de insumos de protección. ¿Cuál es su valoración sobre esta situación y cuáles serán las acciones de la bancada WINAG ante estas denuncias? Sí, lastimosamente este es un tema que ha estado generándose y ya ha sido al unísono, en donde no solo los trabajadores, los médicos en la red hospitalaria hemos visto, realmente es indignante, porque no logro otra expresión, es indignante que quienes tienen a su cargo el cuidado, la protección de los enfermos, de los que ahora pueden estar contagiados y que puedan ser vulnerables a un grado de contagio y que se encuentran laborando en las instituciones del Ministerio de Salud, que no encuentren también el respaldo de esa institucionalidad que tiene la obligación de proveerles los insumos básicos. Por el contrario, han tenido que hacer denuncias públicas, han tenido que recurrir a otras instituciones, tanto desde el Congreso de la República también hemos hecho de manifiesto nuestra preocupación ante esa falta también de apoyo de las mismas autoridades ministeriales. Hemos encontrado cierta represión por parte de ellos, pero también debemos de reconocer la labor que se ha hecho, no solo desde el Congreso en la denuncia, en la fiscalización, sino que también de la institucionalidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también ha respaldado, digamos, esta demanda. En nuestro caso, nosotros como bancada, derivado a toda esta crisis que está enfrentando y esta indignación que han estado enfrentándose los médicos, nosotros también presentamos una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de las autoridades del Ministerio de Salud para de alguna manera forzar jurídicamente
en la atención inmediata hacia estas personas que tienen ese vínculo y ese acercamiento directo con las personas que en este momento están siendo contagiadas. Lastimosamente tampoco hemos hasta el momento encontrado una respuesta inmediata por parte del sistema de justicia. Sin embargo, algo importante es las denuncias ciudadanas. Ahí lo importante también de cómo es que la gente se ha pronunciado en respaldo hacia los médicos y personal que labora en el sistema de salud. No hay, lo que más indigna y nos ha indignado a mucha gente es que la única excusa es la incapacidad, la ineficiencia, la falta de empatía, la falta de voluntad por parte de las autoridades ministeriales, porque recursos hay, recursos están destinados, ya hay 700 millones de quetzales que se aprobó en el decreto 12-2020, en donde se habla de insumos, de remodelación hacia los hospitales, de pruebas de COVID-19, es decir, que no hay excusa para que la institucionalidad diga que no tiene la capacidad financiera, lo que no tienen es la capacidad técnica, que eso es totalmente distinto, y eso llora sangre cuando uno ve a los médicos que les están dando comida realmente de carácter indignante, el riesgo que están exponiendo, no solo ellos, sino que sus familias, y lo más triste es la estigmatización también que ellos reciben por parte de la población guatemalteca por el grado de riesgo que ellos pueden estar. Entonces, hay una serie de situaciones que a nosotros sí lo hemos denunciado, y bueno, como digo, hemos tomado también acciones de carácter legal que esperaríamos también que las autoridades de justicia puedan inmediatamente respaldar esta petición, porque es una demanda también que tiene la población guatemalteca, y nuestra bancada ha tratado de coadyuvar también para una atención inmediata hacia ellos, que son nuestros héroes en este momento. Hay muchos sectores que están siendo vulnerados, pero en este momento la pregunta es sobre de la sociedad guatemalteca está siendo vulnerado en su integridad y derechos en medio de la pandemia provocado por la COVID-19. Por ejemplo, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala que solicitan que se realicen las pruebas de la COVID por el temor que uno de los agentes también pues dio positivo, y que todo indica que las autoridades hacen caso omiso a estas peticiones. ¿Tomarán acciones sobre estas denuncias, diputada? Sí, en esa parte quiero comentarles que durante estas últimas semanas se ha atendido a esta población, principalmente nuestro compañero diputado Aldo ha estado muy de cerca en cuanto a las denuncias que han presentado la Policía Municipal de Tránsito, principalmente porque se han confirmado hasta el momento 5 casos de COVID, y realmente pudimos ver que por parte de las autoridades de la municipalidad poco o casi nada tenían de apoyo de ellos, a no ser también por la intervención de nuestro compañero y de otras instituciones y también de los medios de comunicación. Yo quiero hacer un reconocimiento muy profundo también a los medios de comunicación que han estado ahí informando todo acontecimiento, han dado a conocer todas estas denuncias que no solo la Policía Municipal de Tránsito, sino que distintos sectores que han demandado, médicos, maestros, en fin, hay varias necesidades que ahora estamos enfrentando, y que los medios de comunicación han jugado un rol sumamente importante en la información de la ciudadanía, pero también en la auditoría social, que es parte de lo que sí es necesario continuar haciendo. Entonces, sí se ha acompañado, por el otro lado, también nuestro compañero diputado Edgar Batres, también acompañó a agentes de la Policía Nacional, porque sabíamos ya de algunos contagios que se estaban dando y que pareciera que las instituciones no lo estaban dando a conocer, no se había dado a conocer estos casos y tampoco tenían una atención como ellos realmente ameritaban. Recordemos
que tanto la Policía Municipal de Tránsito, los agentes de la PNC, los médicos, los bomberos, son quienes en este momento están asistiendo directamente las necesidades de la emergencia y son quienes deben ser proveídos de los insumos de protección ante la exposición que constantemente y diariamente se están enfrentando. Entonces, las medidas que se han tomado hasta el momento ha sido de denuncia. Hemos puesto de conocimiento muchas de estas acciones también a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ha sido un aliado sumamente importante en cuanto a la atención inmediata. Lastimosamente, debemos de decir que si no es por este accionar de denuncia y de exigencia por parte de la ciudadanía, de los diputados, de la PDH, creo que tampoco no hubiera voluntad de las instituciones del Estado. He ahí un poco lo que nosotros también hemos denunciado, la falta de información, esa incertidumbre de lo que está, de cómo la institucionalidad del Estado está atendiendo no solo las medidas de emergencia, sino las medidas sanitarias por parte de las instituciones. Hemos encontrado que sí, mientras no tengamos acceso a una información clara, objetiva, pertinente de lo que está ocurriendo, también las medidas pueden no ser las mejores las que se están dando, y entonces puede estar poniéndonos en riesgo a la población guatemalteca para enfrentar esta crisis. A eso también se deriva, Carlos, que hemos también interpuesto una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del Ejecutivo, principalmente del presidente de la República, porque sí hemos visto mucho escepticismo de la información. Vamos al Ministerio de Salud, hay aspectos que no nos informan, encontramos en otras instituciones el Ministerio de Educación, y así es muy limitada la información. Vamos a los centros de salud en X municipios y no encontramos también la facilidad de la información. Y eso se deriva precisamente por la forma en cómo están siendo cooptadas ahora, pareciera, las instituciones, y eso sí es grave, y por eso también hemos interpuesto estas acciones hasta el momento, de tal manera que, como decimos, fluya de mejor manera la información, porque de lo contrario, el riesgo a la vida y a la salud de la población, eso es lo que estamos afectando si no tenemos una información clara y precisa. Muchas gracias. El día 19 de mayo, la bancada WINAG entregó un memorial ante la Corte de Constitucionalidad para constituirse como tercero interesados para que se declare sin lugar un amparo interpuesto en contra del decreto 15-2020, y hoy salió publicado en el diario oficial el acuerdo y con ello pues entra en vigor. ¿Nos puede hablar de las razones del retraso de la aprobación de este decreto? Bueno, hay mucho que hablar en relación a ese decreto. Yo lo resumiré en cuanto a que es uno de los decretos que desde la aprobación misma en el Congreso de la República hubo un proceso bastante difícil de consensos. Este es un decreto que lo que busca es paliar la situación en el sentido de no permitir que se dé la suspensión de los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, internet, la posibilidad de tener pagos, convenios también con las empresas que prestan estos servicios hasta 12 meses, ¿verdad? Y lo otro es que no haya ningún tipo de demora, intereses, recargos de carácter administrativo. Hasta eso, digamos, es lo que se logró consensuar. Digo hasta eso porque en algún momento dado también se habló de la posibilidad, y nosotros también como bancada planteamos que ante una crisis la forma en cómo se podría apoyar a la población pues es también exonerarles de algunos gastos, principalmente en esta pandemia.
realmente eso no tuvo eco, no hubo ningún tipo de apoyo al respecto, por lo tanto, hasta esos acuerdos fueron quienes se alcanzaron. Lastimosamente no hubo el respaldo por parte del Ejecutivo y vimos que él hizo el veto, el presidente de la República, el Congreso no obstante rechazó ese veto y nuevamente la envió al Ejecutivo y el Ejecutivo pues tampoco lo sancionó ni lo publicó como tenía la obligación de hacerlo durante 8 días y pasaron los 8 días y no lo hizo. Por lo tanto, había una salida legal y la salida es que si no lo hace el Ejecutivo, entonces le correspondería al Congreso a través de la Junta Directiva 3 días después de que se venciera el plazo para que el presidente tenía esa obligatoriedad. Todo ese recorrido, mientras tanto estamos hablando más de un mes, ¿va? Hasta hoy salió publicado y hasta el día de mañana, 22 de mayo, va a entrar en vigencia esta ley. A lo que voy es de que lo importante acá es que finalmente vendría a ser un decreto que vendría a apoyar de cierta manera. Creo que acá no hubo una atención, no, el presidente de la República no logró entender, esperaríamos nosotros, esa necesidad, y es ahí donde también nosotros vemos que pareciera que el Ejecutivo es otra la realidad que tiene y no está ajustada a la realidad de la población que está realmente en este momento en situaciones precarias y no tiene ni siquiera para alimentación, mucho menos para poder pagar su coherencia. Cuando escuchamos por parte del Ejecutivo decir que vamos a apoyar a la población, estamos para beneficiar y estamos dispuestos a mitigar esto, cuando no encontramos el respaldo por parte del Ejecutivo. Creo que pues con la entrada en vigencia ahora sí de este decreto, pues esperaríamos también que pueda implementarse y de alguna manera pues la población beneficiarse de cierta forma. No resuelve todo, estamos muy conscientes, pero al menos viene a paliar alguna necesidad básica en este momento. Tuvo que pasar todo un calvario, el decreto, la iniciativa, hasta que ahora pueda entrar en vigencia, esperando que se pueda implementar. Y para esto, la implementación de este decreto tendrá que ver mucho también el que la ciudadanía pueda exigir que este decreto se cumpla y que las instituciones y las empresas responsables en la prestación de estos servicios pues también puedan hacer cumplir esta ley, porque ahora pues es una ley que va a entrar en vigencia y que ahí nosotros como Congreso pues también estaremos acompañando la posibilidad de que esto sea una ayuda hacia la población guatemalteca. Manchos la este yo que está galchi kabinkil sali jondala nascuan uchokechi kilbal arin sali najek barquino cotalimán prensa comunitaria aran petén la ekchi sai cholekil chakori la común aran alta vela paz arin isabal harubel sakal li chokechi kabinkil uchikilbal sali jondal arajuan chococha tinak rukin di diputada Sonia Gutiérrez Raguay. Existen razones para poner en duda los datos que ha proporcionado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social acerca de la cantidad de personas contagiadas por el coronavirus. En su opinión, ¿hay algún mecanismo para poder constatarlo y contrastar contra otra información o con otra información, mejor dicho? Bueno, sí, nosotros hemos contemplado que es bastante sesgada. A veces cuando escuchamos los datos que nos provee el gobierno a través de este Ministerio de Salud, hay un sentir de la población que lastimosamente no se ha atendido. Por ejemplo, la información se ha dado de manera regional, tanto la institución de los derechos humanos como también medios de comunicación, expertos, se han pronunciado en la necesidad de precisar los datos.
¿A qué nos referimos precisar los datos? Conocer en qué territorio es que hay contagios ya, municipios, departamentos. Es necesario conocer geográficamente dónde están ubicados los casos. Eso no significa que vayamos a vulnerar los derechos de las personas, ¿verdad? Y poner en riesgo también la vida de las personas que están contagiadas, porque lo que no estamos pidiendo es el lugar donde viven y los nombres. Eso sabemos perfectamente que tiene que resguardarse, pero sí es necesario conocer esa ubicación geográfica de cómo están distribuidos los casos, que hasta el momento no lo tenemos. Nosotros como bancada lo hemos requerido también al Ministerio de Salud y no hemos encontrado también esa voluntad por parte de ellos. Sentimos que hay como una centralización de la información. Entendemos que estamos en una emergencia, entendemos que tenemos que resguardar la vida y no poner en riesgo a las personas que están contagiadas. Pero mientras no tengamos una información clara, los mecanismos de tratamiento pueden que tampoco sean las mejores que se están dando. Y eso lo quiero vincular con los últimos acontecimientos que se han dado por parte del Ejecutivo en cuanto a las medidas presidenciales. Las medidas presidenciales han sido importantes en cuanto al resguardo de las personas, de no poner en riesgo la vida y la seguridad, y por eso se han dado los confinamientos. Está bien, eso lo entendemos perfectamente, pero por un lado se aflojan las medidas y por otro lado, de un día para otro, nos mandan a encerrarnos de la noche a la mañana para 3 días. Entonces, esas formas realmente es lo que creo no ha ayudado para poder controlar. Y resulta que un día tenemos casos de 187, luego nos reportan casos de 132, 137. Esa variable realmente no nos genera mucha confianza cuando encontramos, insisto, medidas que muchas veces también no nos ayudan para poder atender toda esta pandemia. Estamos enfrentando una pandemia que todavía se están haciendo estudios, se están haciendo estudios técnicos para poder enfrentarlo, y entonces creo que esperamos, ¿verdad? Con estas dificultades que hemos encontrado por parte del Ejecutivo, el hecho de que ya en estos días se haya anunciado la integración de uno de los profesionales de muy reconocida honorabilidad, como lo es el doctor Asturias, esperaríamos que este profesional pueda realmente coadyuvar para mejorar esas medidas sanitarias. Al final, mientras realmente se tomen con seriedad y sea bastante tomado en serio estas medidas, y que el gobierno también escuche las recomendaciones de los profesionales, creo que son necesarios para poder mejorar esas medidas que la población realmente necesita. Sentimos, hay una percepción que se ha perdido cierta confianza y credibilidad a las últimas acciones, principalmente del Ejecutivo, porque no se ha dado realmente con una comunicación real y con la ausencia de un plan de estrategia. Entonces creo que todo eso es lo que esperaríamos se pueda mejorar ahora con la integración de este profesional y de otros, porque al final es para el bien de la población guatemalteca. Y las críticas que se le han hecho al Ejecutivo es con la finalidad de que atienda de manera correcta, de manera profesional, científica. Finalmente es eso. Ahora tenemos que tener los apoyos de médicos profesionales que en Guatemala lo hay. Creo que están en mucha disponibilidad. Lo que sucede es que no ha habido un ejecutivo abierto, que ahora pareciera que está dando señales de apertura, y ojalá sea para mejorar, insisto, en enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Han tenido reuniones muy importantes
Ustedes sostuvieron también una reunión el 20 de mayo con las autoridades indígenas de Sololá y pues los acompañó José Ángel López, el ministro José Ángel López de Agricultura y Alimentación, MAGA. ¿Nos puede contar sobre los acuerdos a lo que pues llegaron en esa reunión con las autoridades indígenas? Sí, este acercamiento que nosotros tuvimos con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Alimentación, en donde estuvo presente la representación de la alcaldía indígena de Sololá, se derivó justamente de todo ese desastre que se propició el pasado fin de semana con las medidas presidenciales que de manera abrupta hizo el presidente de la República, que generó realmente enormes pérdidas para la agricultura, para los pequeños productores. No hubo una transmisión correcta de la información del presidente y eso generó, realmente afectó a mucha de la población que acabo de mencionar. Entonces, vimos con mucha, ahí sí de veras reconocemos esa labor que hacen las autoridades indígenas, porque vimos la voz que ellos empezaron a denunciar ante este tipo de medidas que vino a afectar a la población. Y como ellos muy bien lo dicen, ellos muy bien lo manifestaron, no estamos en contra de las medidas presidenciales, sabemos perfectamente que son medidas que vienen de alguna manera a protegernos como población. A lo que no estamos de acuerdo, dicen ellos, es esa desigualdad. Mientras sí pueden transitar empresas como la Coca-Cola, la cerveza, etcétera, no pueden transitar ellos con los productos que llevan. ¿Qué llevan? Pues llevan verduras, zanahoria, tomate, etcétera, que son alimentos. Entonces, eso fue lo que indignó realmente a la población y ellos salieron a defender y salieron a manifestar esa desigualdad que se estaba generando en la población. A eso se debe que nosotros, pues, desde nuestra facultad de intermediación buscamos este acercamiento porque vimos perfectamente que las autoridades hicieron planteamientos muy en concreto. ¿Y cuál era parte de los planteamientos que ellos estaban haciendo? Que se les facilite el traslado, que se les aperture mercados en relación a lo que ellos pueden producir. Eso es lo que debe hacer el Estado, proveerles de apoyo. Y por el otro lado es resarcir de alguna manera esas enormes pérdidas que tuvieron. No es lo mismo que un empresario de alguna manera deje de percibir ingresos en un día a que el agricultor deje de vender los productos. Pierde una cosecha, pierde los recursos para poder sostener él y su familia. Entonces, es ahí la comparación que muchas veces es difícil de comprender por parte de la población, donde dicen, bueno, todos estamos perdiendo. Sí, todos estamos siendo afectados, pero hay quienes en mayores proporciones que otros. Entonces, nosotros canalizamos a través de la intermediación, insisto, buscamos ese acercamiento porque alguien tiene que responder por esas peticiones. Nos comunicamos con las autoridades y lo que nos dijeron es que se habían acercado al señor gobernador, que habían a través del gobernador de Sololá, pues que les trasladara a la presidencia, pero tampoco había ninguna atención hacia las demandas que son legítimas. Por lo tanto, hicimos ese puente de comunicación con las autoridades y uno de los acuerdos que llegamos con la presencia del señor ministro es establecer una mesa de trabajo y ya quedó establecida una fecha para el 1 de junio con la probabilidad que sea allá en el territorio de Sololá para poder buscar formas de atender esta situación que ellos enfrentaron. Al menos encontramos apertura por parte de las autoridades que buscarán las formas de poder ayudar a quienes salieron afectados, porque no es solo Sololá, todo el territorio del país fue afectado, pero
pero la voz de la autoridad indígena creo que también tiene mucho que ver para poder incidir. Entonces, y bueno, no solo hablamos de esto, sino que también vemos la posibilidad de que en el mediano plazo pudiéramos también reenfocar los programas que tiene el Ministerio de Agricultura para dejar algunos programas que son de carácter asistencialistas que tiene actualmente el Ministerio e ir buscando programas más sustanciales. Y algo que nos pareció interesante, y lo decía el ministro José Ángel López, con esta pandemia, pues el mundo va a cambiar. Pues entonces, si el mundo va a cambiar, pues entonces la institucionalidad también tiene que cambiar. Tiene que reenfocarse ahora a programas de agricultura familiar, programas de apoyo al campesinado, programas sustentables y de soberanía alimentaria. Entonces creo que hemos empezado a hablar temas ya un tanto más profundos que ojalá esperaremos nosotros también que sí sean implementados por parte del ministerio. Y bueno, también eso es parte de lo que nosotros vamos a seguir dándoles, vamos a continuar apoyándoles a las autoridades y a otros pequeños productores que también nos han hecho llegar las distintas demandas, se las transmitimos también al señor ministro y esperamos que esa mesa de trabajo pues pueda dar resultados importantes de apoyo al agricultor y al campesino, que en su mayoría pues salió afectado no solo el fin de semana, sino que en toda esa pandemia. Entonces, bueno, ya casi para finalizar. Bueno, sí, la escuchamos. Perdón la interrupción, el tiempo acá pues también avanza. Ante la pandemia, algunos grupos, como lo estaba usted diciendo, de agricultores están siendo afectados por las decisiones que el gobierno ha tomado sobre las medidas de prevención. ¿Cuál es la postura de la bancada ante estas medidas tomadas por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, precisamente de la bancada UINAJ? Sí, como decía, nosotros hemos reconocido la importancia de estas medidas sanitarias que ha implementado el gobierno. A lo que sí no compartimos es que también por momentos encontramos algunas como imprecisiones de información por parte del Ejecutivo. Por el otro lado, se percibe como una atención más hacia el sector privado, ¿verdad? Y eso realmente no genera la confianza en la ciudadanía. Creo que son aspectos que no abonan cuando hablamos de que el presidente de la República pues representa la unidad nacional, porque eso es lo que pues él es constitucionalmente. Debe generarse esas confianzas en la ciudadanía que lastimosamente no lo hay. Y el claro ejemplo fue el decreto 15-2020, donde no hubo respaldo por parte de él, por el contrario, cuando fue lo de rechazo al veto, se estuvo cerca del sector empresarial, pero cuando vemos al presidente de la República también cerca de las comunidades, cerca de los sectores populares, cerca también de esa ciudadanía, no lo vemos. Y cuando vemos sus medidas, muchas veces van favoreciendo a cierto sector. Eso es lo que nosotros hemos criticado y lo hemos criticado con el fin de que realmente se le ponga atención y que generen esos diálogos con los otros sectores, no para achacarle al presidente y para de alguna manera solo por querer perjudicar al Ejecutivo o solo por estar en desacuerdo, no, sino que lo que nosotros hemos planteado es, y nuestras acciones de fiscalización y de acciones legales que hemos estado tomando es, lo que queremos es que se atienda a la mayoría de la población guatemalteca. Por eso nuestra bancada apoyamos lo del fondo para el sector campesino, porque también vimos que es un sector que nadie lo estaban hablando de la pequeña y mediana empresa, se estaba hablando de apoyo, préstamos a los colegios, a las cooperativas, pero tampoco nadie estaba hablando
de este otro sector que finalmente juega un rol importante porque es que el que nos provee de alimentos, y apenas se lograron 100 millones de quetzales, 50 de los préstamos y 50 de la readecuación presupuestaria. Entonces, creo que eso es lo que hemos encontrado por parte de las disposiciones presidenciales. Se ha dejado al menos de manifiesto en cuanto a que no se han visto medidas igualitarias, se han visto medidas más de cierta preferencia a ciertos sectores, y eso fue lo que de alguna manera rebasó ya ahí sí los límites con la expresión que hubo el fin de semana de las organizaciones comunitarias en el territorio del país, a lo cual nosotros sí creemos que sí lo vemos con mucha legitimidad, y por eso es que también respaldamos y estamos coadyuvando para que haya una atención igualitaria hacia los distintos sectores. Para finalizar, en 3 minutos, un mensaje para los que nos están viendo y escuchando en este momento, y qué les gustaría a usted decirles a ellos. Bueno, muchas gracias, Carlos, y a todas las personas que pudieron conectarse a pesar de la hora, del tiempo de retraso que tuvimos por problemas técnicos, pero yo lo que quisiera resaltar en esta oportunidad es decirles que nosotros obviamente desde el Congreso hemos estado trabajando y atendiendo muchas de las denuncias y demandas que la ciudadanía nos ha expuesto. Mucho de nuestro trabajo que hemos estado haciendo durante estos meses responde de alguna manera porque nos llaman, porque nos escriben, porque se comunican con nosotros y nos indican tal caso hay, queremos que nos apoyen, cómo vamos a lograr que nos escuchen las autoridades ministeriales, por ejemplo. Entonces, nuestro trabajo se ha concentrado mucho en la atención. Quizás no hemos podido atender toda la demanda que hay en el país, porque hay mucha demanda en el país y máximo con esta crisis, pero hemos procurado escuchar a la gente, escuchar las distintas peticiones y hemos trasladado y exigido que de alguna manera se atienda. Entonces, cuando hablamos de la fiscalización que estamos haciendo en el Congreso, el contenido profundo de nuestro trabajo de fiscalización es porque hay una ciudadanía también crítica. Y hay una ciudadanía que está inconforme de la forma en cómo se están manejando ahorita los recursos, porque hay una ciudadanía también que está en desacuerdo de las medidas que se están implementando, que no son equitativas y que son de carácter preferencial. O sea, todo nuestro trabajo como bancada, y ahí es donde los 4 diputados hemos tratado de atender las distintas demandas. Hoy pues somos 4, nos permite también acudir a atenciones específicas desde áreas de salud, educación, y todo ello pues también nosotros queremos decirle a la población guatemalteca que aún cuando estamos en esta crisis es importante que nos mantengamos informados de todo lo que ocurre. Nosotros como bancada hemos procurado informar de los distintos fondos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la gente también los conozca y que la misma gente pueda hacer auditoría social. Nosotros no podemos hacer un trabajo de fiscalización desde el Congreso, desde el escritorio, sin que tampoco tengamos la información que la gente está dándose en los territorios. Entonces hemos recibido, miren, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Quiché, en Alta Verapaz, esto y esto está ocurriendo. Entonces nosotros citamos a los funcionarios, pedimos informes, acudimos a los lugares donde hemos encontrado que hay necesidad de verificar. Entonces, mucho de nuestro trabajo, quiero decirles que obedece en la atención hacia esas demandas. Y yo creo que es importante que la ciudadanía siga activa, siga informada, sea crítica en todo acontecer y, por supuesto, le exija a todos sus diputados. Los diputados somos representantes del pueblo, nos debemos a esa ciudadanía que nos eligió, y yo creo que ahora es donde más tiene que verse
ese trabajo fuerte. Como digo, estos recursos los vamos a pagar los guatemaltecos y por lo tanto los guatemaltecos tenemos que velar para que se ejecuten y que lleguen a su destino como corresponde. Entonces tenemos un trabajo muy fuerte, nosotros vamos a seguir haciendo las peticiones, nuestro trabajo que corresponde en el legislativo y esperamos también siempre tener esa comunicación por parte de la ciudadanía, canalizarlas, sepan que ahí hemos hecho un esfuerzo también con otras bancadas para poder unir esfuerzos. Desde adentro estamos haciendo los esfuerzos necesarios para de alguna manera contener alguna legislación, alguna acción que no venga a beneficiar a la población, pero también necesitamos esos respaldos sociales que también estén exigentes a sus funcionarios y a sus representantes, porque hacia eso debemos apelar también, hacia la representación del pueblo. Y gracias, Carlos, una vez más por la oportunidad de conversar en este momento. Muchas gracias, esperamos que no sea la primera y última vez de estar acá con nosotros en Prensa Comunitaria y pues gracias por aceptar la invitación también cuando le hicimos la invitación y gracias a todos los que están conectados en distintas partes del país y también del mundo, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo y saludos a todos. Bancho Serán Shorabi, ahí Tzakal di Jonal Shoulac, quien de diputada Sonia Gutiérrez Raway. Feliz noche para todos. Feliz noche para usted, diputada. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, Carlos.